bien? Me da mucho gusto poder saludarlos. Vamos a trabajar el tema de la semana que lleva por título el principio de Pascal. Para iniciar es importante comentar que este principio fundamenta el funcionamiento de la prensa hidráulica. Para poder conocer un poco acerca de su funcionamiento es importante que analicemos qué postula este principio. La presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Es importante entonces aclarar que este principio únicamente se basa en el comportamiento de los fluidos. ¿Por qué? Porque una de sus características esenciales es que no son compresibles, es decir, no se comprimen, no se hacen más pequeños. No funcionaría entonces con un gaseoso porque los gaseosos sí son compresibles. ¿Por qué dice entonces que en equilibrio? Porque los líquidos que estudia este principio son fluidos en reposo, es decir, que no están en movimiento. Pasamos a las palabras clave. La primera de ellas sería presión, que es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Fluidos, refiriéndonos a líquidos, y presión hidráulica, que es la presión que ejerce un líquido en reposo, un fluido en reposo sobre las paredes indeformables del recipiente. Presión atmosférica, que es aquella presión que ejerce el aire sobre los cuerpos que están en contacto con él. Ya que conocemos esos conceptos, voy a aclarar que solamente trabajaremos en los experimentos el concepto de presión. No vamos a tener la oportunidad en este momento de hacer una actividad práctica de la prensa hidráulica. Entonces, vamos a entender que presión tiene que ver con la superficie de contacto. Lo vamos a comparar con el objeto, ¿ok? Entonces, si la superficie de contacto es mayor que nuestro objeto, entonces vamos a tener menor presión. Pero si la superficie de contacto es menor que el objeto, entonces vamos a tener mayor presión. Todo esto lo vamos a comprobar con los experimentos que vamos a hacer al final. Como no vamos a tener un ejercicio práctico del funcionamiento de la prensa hidráulica, debemos de entenderla como una herramienta que multiplica la fuerza. Esto que tenemos aquí arriba son las variantes que intervienen en la prensa hidráulica, entendiendo F1 como fuerza 1, A1 como superficie 1, F2 fuerza 2, A2 superficie 2. Entonces, si tenemos una superficie que es menor a la superficie número 2, ¿qué vamos a obtener o qué es lo que se va a provocar? Bueno, si aplicamos una misma presión, lo que vamos a obtener es mayor fuerza. Esto lo vamos a entender con el siguiente diagrama. Este de aquí es un dibujo muy básico de una prensa hidráulica, que consta de dos émbolos, que son los extremos de color negro. El émbolo número 1 o la superficie número 1 es pequeña. En él se carga una fuerza de 100 kilogramos. En el segundo émbolo, que es mayor o es más grande, se carga una fuerza de 500 kilogramos, que sería la fuerza número 2. ¿Cómo funciona? El principio de Pascal dice que el fluido en un estado en reposo sobre o dentro de un recipiente con paredes indeformables va a actuar en el mismo sentido y se va a aplicar la misma fuerza en todos los puntos posibles. Es decir, que la fuerza que se aplica aquí se multiplica en todos los puntos posibles del émbolo número 2 o de la superficie número 2. Entonces, si aplicamos una fuerza de 100 kilogramos, podremos alzar o mover una fuerza de 500 kilogramos con menor fuerza inicial. ¿Ok? Ese sería el funcionamiento muy general de una prensa hidráulica. Para nuestros experimentos vamos a utilizar vasos de unicel, dos globos, una superficie plana. En mi caso yo voy a utilizar esta tabla, que es plástica,
y un garrafón de agua. El garrafón de agua debe de ser de aproximadamente 10 kilogramos, perdón, 10 litros de peso. Y tachuelas o chinchetas. De estas yo ocupé 26 tachuelas, que las vamos a pegar, como lo vamos a ver en lo siguiente. En nuestra superficie plana vamos a colocar, o bueno, yo puse un cuadrado de 5x5 tachuelas, en total ocupé 25, y del otro extremo coloqué simplemente una. Vamos a inflar el globo y tomando en cuenta que tenemos dos superficies en las que vamos a hacer nuestras pruebas. La primera de ellas es más pequeña, es esta tachuela, y nuestra superficie grande. Vamos a inflar el globo y lo vamos a colocar sobre nuestra primera superficie, que sería la pequeña, la única tachuela. Tomando en cuenta que entonces, si nuestra superficie de contacto es pequeña, es menor a nuestro objeto, entonces la presión va a ser mayor. Por lo tanto, el globo va a explotar muy fácilmente. En nuestra segunda prueba, vamos a ocupar el segundo globo. Y podemos observar que en la superficie que es mayor va a existir menor presión. Comprobémoslo. Nos dimos cuenta que aunque ejercimos la misma fuerza, entonces no obtuvimos los mismos resultados. ¿Por qué? Porque entonces la presión estamos comprobando que a menor superficie de contacto va a haber mayor presión. A mayor superficie de contacto la presión va a ser menor. En el segundo experimento vamos a ocupar dos vasos de unicel. En el primero de ellos vamos a colocar nuestra superficie plana. Y sobre esta superficie vamos a colocar un garrafón de agua de aproximadamente 10 litros. Lo coloco y veamos lo que sucede. Reitero, a menor superficie de contacto, mayor será nuestra presión. Vamos a colocar ahora dos vasos encima de nuestra superficie plana y nuevamente el garrafón de agua. Podemos comprobar nuevamente que a mayor superficie de contacto, entonces la presión que se ejerce será mucho menor. Bueno chicos, por mi parte ha sido todo. Espero que esta actividad les haya resultado bastante interesante. Cuídense mucho, espero verlos pronto. Hasta luego.